Me da mucho gusto que nuestra ciudad de Guadalajara, la capital de nuestro estado, junto con el municipio de Tlajomulco, sean la sede de esta reunión de autoridades locales y de este inicio de una nueva etapa, del cierre de una etapa y el inicio de una nueva, la que cierra por mi amigo Salvador Zamora, a quien felicito por el trabajo que realizó en esta responsabilidad. Muchas felicidades, Chava. Y por supuesto la que inicia con una gran líder, una mujer extraordinaria, nuestra presidenta municipal. Vivi, felicidades, mucho éxito, vas a hacer muy bien las cosas, te queremos mucho, te respetamos mucho y te vamos a apoyar en todo lo que necesites. Le preguntaba al inicio a Dante que qué le gustaría que fuera el enfoque de mi plática. Me decía Dante, o me daba instrucciones Dante, porque ya saben cómo es el jefe. No, me decía que sería bueno compartir algunas de las ideas que dieron sentido al proyecto de los gobiernos municipales que me tocó encabezar, poder compartirles también el proceso de construcción de lo que nosotros creemos que son los liderazgos desde lo local que pueden transformar la realidad de un estado y que pueden hacer un tejido para transformar la realidad del país. El principio básico que me hizo a mí tomar la decisión de sumarme a la lucha que encabezaba Dante Delgado en el año 2012 fue precisamente el respeto que Dante y que este proyecto le tienen a lo local, porque el principio básico de este proyecto nacional es que lo nacional no es una sola cosa, sino la articulación de muchas realidades, de muchas visiones, de muchas maneras de pensar y de entender las necesidades del país. Por eso lo que yo voy a platicarles no tiene que ver con una receta mágica, con una fórmula infalible o con una propuesta que pueda aplicarse como calcamonía, como fotocopia, en los demás municipios. Pero creo que hay principios generales de la acción de gobierno, del trabajo político, que sí pueden ser aplicados en todo México. Cuando iniciamos la construcción de este proyecto, Manuel Romo hablaba de Tlajomulco como el municipio de referencia y en efecto, ahí se inició la construcción del proyecto, pero no inicia solamente con un gobierno. Y lo digo porque muchos y muchas de ustedes son regidoras y regidores de oposición. Y quiero nada más recordar que el proyecto político que nosotros construimos allá inició siendo yo regidor de oposición, porque perdí una elección, porque asumí la responsabilidad de encabezar a la fuerza de oposición local y desde ahí empezamos a construir una identidad con la gente de ese municipio. Dicho de otra forma, yo no podría haber sido presidente municipal si no hubiera hecho un trabajo digno, serio, responsable como regidor de oposición. Ahí inicia el trabajo, ahí inicia la ruta. Y ser oposición tiene su chiste, por supuesto. No significa generar una agenda que bloquee cualquier proyecto de gobierno, no significa estar en la confrontación permanente, no significa tampoco presentar propuestas o encabezar causas que no tengan sentido simplemente para ganarse un aplauso fácil. Significa ser responsable y la gente al final sabe valorar la responsabilidad de uno como funcionario público y como representante popular. Y esa ruta que inició como regidor de oposición, pudimos muy fácil, y digo muy fácil porque al siguiente día que tomé protesta como regidor, empecé a trabajar para construir mi siguiente campaña para ser presidente municipal, porque apenas te alcanza el tiempo. No puedes esperarte a ver cómo avanzan las cosas. Cada paso, cada decisión, cada batalla que das en el cabildo, cada gestión que haces, cada visita a una colonia, es el camino para reconstruir tu proyecto político. Y al final, en Tlajomulco lo que pudimos hacer es, después de enfrentar la adversidad, de haber perdido una elección, de haber sido regidor de oposición, nos imaginamos otro camino, nos reagrupamos como expresión política, pudimos ganar el municipio en el año 2009 e iniciar un proyecto de gobierno en el año 2010. Hace 12 años que ganamos esa elección, 12 años ininterrumpidos en el que hemos ganado
Tlajomulco porque hemos hecho buenos gobiernos. 12 años de continuidad de un proyecto político. Se dice fácil, pero todos ustedes saben lo difícil que es el gobierno local. Cómo la gente exige resultados rápidos, porque el presidente o la presidenta municipal tiene que atender los temas desde los panteones, tapar baches, arreglar lámparas. Hacer un proyecto de continuidad no fue fácil. Salvador Zamora es hoy el cuarto presidente municipal que surge de nuestro proyecto y no vamos a perder en muchos años Tlajomulco porque lo seguimos haciendo bien. ¿Qué se hizo en aquel momento para quienes están arrancando un proyecto municipal, para quienes están abriendo la posibilidad de hacer de un municipio el punto de partida para la construcción de un proyecto de alcance estatal? Lo digo de esta manera. Lo primero que imaginamos fue el eje rector del proyecto que íbamos a encabezar. En aquel momento Tlajomulco era el municipio de mayor expansión en todo México. Fue el municipio en el que se dio el crecimiento de la ciudad los 10 años anteriores, un municipio que había generado una política de vivienda absurda, irracional, que se hicieron casas pero no se hizo la infraestructura, la gente vivía en medio de la nada, no tenía acceso a los servicios, era un municipio con alta migración, no había identidad. Yo recuerdo muy bien que cuando llegué al gobierno le preguntamos a la gente, cuando íbamos a iniciar la campaña del 2009 le preguntamos a la gente si conocía el nombre de su presidente municipal. Lo conocía el 20% de la población. ¿Y saben qué es lo más increíble? Solamente el 30% de la población sabía que vivía en Tlajomulco. Cuando le preguntabas qué municipio vivía, decían Guadalajara o Zapopan. No había ninguna identidad, no había sentido de pertenencia, se había generado un caos que ahora teníamos que reencauzar, una realidad que teníamos que corregir. Y entonces lo que definimos fue que íbamos a hacer un proyecto de gobierno basado en un concepto central, que la gente volviera a sentirse orgullosa de ser de Tlajomulco, que recuperáramos algo que suena extraordinario en los discursos, pero que es muy difícil de conceptualizar y más de implementar en la agenda de gobierno, que la gente recuperara la esperanza de poder vivir mejor, la esperanza de tener servicios de calidad, la esperanza de que sus hijos pudieran ir a una escuela en la que recibieran una educación adecuada, la esperanza de poder moverse seguros en el espacio en el que vivían. Y entonces, a partir de esa idea, que suena sencilla, pero que implicó una serie de decisiones muy complejas, tomamos el gobierno y asumimos una responsabilidad central. Y estas se las quiero compartir porque creo que es la clave para construir buenos gobiernos desde lo local. Gobernar es tomar decisiones. Y las decisiones a veces son difíciles. Las decisiones que hacen que las cosas funcionen no siempre tienen aplausos de telón de fondo. Las decisiones que hacen buenos gobiernos generan desgaste político, pero generan también la posibilidad de en el futuro poder dar resultados. Lo explico de esta manera. La primera decisión que tomé cuando llegué al gobierno de Tlajomulco fue cobrar los impuestos que no se cobraban. Qué absurdo, porque el consejo que te daba todo el mundo es: no, hombre, te vas a echar a la gente encima. ¿Cómo vas a iniciar con una política de cobro del predial que no pagaba a la gente? Porque lo injusto es que pagaban algunos, pero muchísimos no pagaban. Y entonces lo que dijimos fue: no vamos a aumentar impuestos, pero le vamos a cobrar a todos. Y vamos a hacer una política de cobro coactivo, es decir, a tocar las puertas y a decir debes. Y entonces hubo en los primeros meses una enorme molestia. La gente no estaba acostumbrada a eso. Años después podemos decir que el poder tener una política de recaudación eficaz es condición indispensable para poder gobernar. Sin dinero no puedes gobernar. Todos nos quejamos de la falta de recursos, pero los gobiernos locales se han atorado precisamente porque no se logra ver más allá del corto plazo la importancia que tiene una política en la parte financiera que sea eficaz. Esa fue una primera decisión difícil. Y la segunda decisión difícil, y lo platico porque hubo muchas, pero estas dos yo creo que hay que resaltarlas. Ahorita les voy a platicar rápido de Guadalajara. La segunda decisión difícil fue que íbamos a hacer las obras y los proyectos que fuera necesario para verdaderamente darle una transformación de fondo al municipio. Me van a decir: bueno, ¿y eso qué tiene de difícil? Cada decisión y cada obra que hicimos tuvo una polémica, tuvo un debate, tuvo manifestaciones, tuvo intereses que se atravesaron,
hubo intentos de descarrilar al gobierno, porque ese es el escenario, así era entonces y hoy es todavía peor. Gobernar y tomar decisiones es un ejercicio permanente de confrontarte con intereses políticos, económicos, de todo tipo. Y si te tiembla la mano, si dudas, si te tambaleas, si una manifestación te hace arrodillarte, entonces no eres un buen gobernante, porque hay que saber escuchar, pero no puedes ceder a los chantajes. Esa es una clave que ha sido de verdad guía en mi acción de gobierno. A quienes están aquí hoy de Tlajomulco recordarán desde las historias más simples. El mercado municipal en la cabecera se estaba cayendo, tenía una falla estructural, era un mercado muy viejo. Entonces dijimos, vamos a renovar completo el mercado, y se incendió el pueblo. Los comerciantes se manifestaron, decían que queríamos privatizar el mercado, decían que íbamos a venderle los puestos a otras personas, motivados por un grupo de comerciantes de otro partido que lo que querían era mantener las cosas como estaban, aunque se cayera el mercado. ¿Qué importaba? Y entonces, cuando vimos lo que estaba pasando, manifestación tras manifestación tras manifestación, lo que dice es, lo platico, pero al cabo ya pasó, en la noche, a medianoche, entran las máquinas y se inicia la obra, se tumba lo que se tenía que tumbar, y al día siguiente el planteamiento es, ¿qué pasó? ¿A qué horas llegaron? ¿Cómo hicieron eso? Me acuerdo que había, lo quiero mucho porque además es mi amigo hoy, un regidor de oposición que era comerciante del mercado, que incluso denunció, aunque no lo crean, que se habían robado una bolsa de salchichas de su puesto. En serio, ahí está, porque lo dijo en sesión de cabildo. Cuando reconstruimos el mercado y cuando los comerciantes lo vieron nuevo, cuando se dieron cuenta que nadie les quitó sus puestos, cuando vieron que era un proyecto que les servía a ellos, entonces todo cambió y la obra valió la pena. Y como esa les puedo platicar 200. Cuando abrimos la avenida 8 de Julio, que es la avenida que le da salida a la zona más poblada de Tlajomulco, no había ni siquiera derecho de paso, no había servidumbre, eran terrenos particulares. Y si no hubiéramos hecho esa obra, hoy ese municipio estaría colapsado en términos de movilidad. Cuando hicimos esa obra, hubo chantajes, hubo extorsiones, hubo amenazas, no exagero, amenazas de a de veras, para evitar que pudiéramos abrir el derecho de paso para poder hacer la obra. Nos pedían millones y millones de pesos como extorsión. ¿Y saben cuál fue la fórmula? La misma, la medianoche te permite moverte con más libertad. Abrimos la avenida, abrimos el derecho de paso, negociamos con los propietarios multiplicaron por 10 el valor de sus terrenos al tener la avenida. Al final de la obra, lo que recibimos fueron aplausos. Entonces, lo que quiero decirle con estos dos ejemplos, y les puedo platicar el malecón de Cajititlán, les puedo platicar muchas historias. Lo que quiero nada más que registren es que la toma de decisiones tiene que estar basada fundamentalmente en 3 cosas a la hora de gobernar. Una, en escuchar a la gente. No digo que no haya que escuchar. Escuchar sí, ceder a los chantajes no. Segundo, evaluar bien la manera como vas a implementar la decisión que tomas. Que garantices tener el presupuesto para hacerlo, porque no hay nada más terrible que dejar obras a medias. Que tengas el equipo adecuado para poder implementarlo y capacidad de socializar. Y tercero, que tenga los pantalones o las faldas que se necesitan para ir hasta el final, para no doblarte. Hay obras que te pueden llevar años hacerla. En aquel momento en Tlajomulco, y con esto termino lo de Tlajomulco, en aquel momento en Tlajomulco, nosotros pusimos sobre la mesa proyectos y propuestas que fueron cuestionados y descalificados simple y sencillamente porque no se entendía lo que allá estaba pasando en el sur de la ciudad. Cuando nosotros dijimos que había que hacer la línea del tren eléctrico al sur de Guadalajara, se nos vino encima todos los gobiernos municipales del PRI. El PRI gobernaba Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá. Nos decían que cómo era posible que en aquel municipio
pequeñito, intrascendente que les parecía a ellos, se fuera a hacer un tren porque se tenía que hacer en Guadalajara. Yo inicié la lucha en aquel momento y la gente de mi municipio reconoció que frente a todos defendí el interés de Tlajomulco. Hoy, 12 años después, estamos ya construyendo la línea 4 del tren eléctrico a Tlajomulco y me da mucho orgullo poder decir que las cosas que valen la pena nunca suceden fácilmente. Como esa historia les puedo platicar cuando decidimos convertir en aquel entonces, hoy ya se dice bien fácil, porque ya sucede en muchos lados, qué bueno, pero en aquel momento cuando dijimos vamos a darle uniformes, mochilas, útiles, zapatos a todos los niños del municipio, como era el primer gobierno, digamos, de centro izquierda de la ciudad, de la historia de la ciudad, me empezaron a decir populista, que era una mentira, que eso no se podía, que de dónde lo íbamos a pagar. Hoy este programa ya pudimos llevarlo a todos los municipios del estado. Se logró entonces y hoy se ha ratificado ese compromiso con la educación. Y como estos ejemplos, Guadalajara fue también un ejercicio de toma de decisiones distinto al de Tlajomulco, no solamente por el tamaño del municipio y de los retos, sino porque así como Tlajomulco requería una ruta para generar identidad y generar esperanza, Guadalajara lo que necesitaba era una agenda de trabajo para recuperar la calidad de vida de la ciudad. Se había perdido eso, lo que había convertido a Guadalajara en la perla de Occidente, la ciudad de las rosas, todo eso que se decía en nuestra ciudad ya no existían. Años y años y años de deterioro, de navegar sin rumbo, de una ciudad sin una visión de futuro, de una ciudad que gestionaba la inmediatez y la gestionaba muy mal, por cierto. Entonces, cuando llegamos al gobierno, hay que recordar que ganamos una elección muy, muy compleja también, porque la elección de Guadalajara fue después de la elección del 2012 que marcó el punto de quiebre del movimiento ciudadano en Jalisco. En 2012 yo soy candidato a gobernador y aunque no ganamos, ganamos, porque logramos demostrar que en Jalisco se había acabado el bipartidismo, que se había roto ese monopolio de la política o el duopolio de la política que tenían el PRI y el PAN. Y entonces empezamos a construir el proyecto de Guadalajara con 3 años de anticipación. Lo mismo que les dije hace un momento, se los digo otra vez. La campaña inicia al día siguiente de que termina la elección. La siguiente campaña inicia de inmediato y tenemos que prepararnos. Tienen que prepararse con tiempo para eso. Y en ese sentido, cuando pasa la elección del 2012 y empezamos a preparar nuestra estrategia para el 2015 en Guadalajara, pues teníamos enfrente nada más y nada menos que al gobierno de Peña Nieto en su mejor momento de popularidad, el Peña Nieto ¿se acuerdan del Saving México? En la revista esta de Estados Unidos, el gobierno del PRI federal, el gobierno estatal también del PRI, el gobierno municipal también del PRI, y esos gobiernos priistas se pusieron de acuerdo con el grupo que controla hoy todavía tristemente a la Universidad de Guadalajara y sacaron un candidato entre todos para competirnos. Y se nos vinieron los medios de comunicación y se nos organizaban los grupos sindicales de comerciantes y nos empezaron a hacer una estrategia que podía tener efecto y copar la discusión política y ponernos contra las cuerdas. Lo que nosotros hicimos fue ponernos, no sé si se diga así en todos lados en el país, lo que aquí llamamos aparejos. Significa, como los caballos de tiro, no voltear a ver hacia los lados, no escuchar el ruido, la parafernalia, empezar a trabajar y concentrarnos en hacer nuestra estructura, en preparar bien las cosas, en tener una propuesta sólida, preparar un plan de gobierno y explicárselo bien a la gente. El resultado de la elección, pues no tiene mucho caso atorarnos en eso. Simplemente lo que les puedo decir es, en aquella elección, con todo en contra, con el gobierno del estado, de la federación, del municipio, con las estructuras corporativas en contra, ganamos Guadalajara 2-1 de diferencia en el 2015. Y entonces, con lo que se conoce como legitimidad de origen, es decir, cuando vienes de una elección legitimado, cuando los votos de la gente te respaldan, es el momento en el que tienes que volver a asumir tu responsabilidad de gobernante. Y sí, lo digo también abiertamente, quemar parte de tu capital político en el arranque. Dicho de otra forma, las decisiones difíciles las tienes que tomar en el primer año de tu gobierno. Tope donde tope. Tienes que asumir
que en ese momento es cuando puedes tomar decisiones duras. Y en Guadalajara tomamos algunas muy difíciles. Primera, o alguna de las primeras, rápida para explicarla porque ya no quiero extenderme más. El centro de la ciudad estaba secuestrado por el comercio ambulante. Más de 3,000 comerciantes ambulantes invadiendo lo que era de todos, el espacio público. Y decían, ¿cómo? La construcción está siempre, ¿no? De Alfaro el malo que va a quitar a los comerciantes, que les va a quitar su derecho de trabajar. Tomamos la decisión de que había que recuperar nuestro centro. Y entramos con todo y duré 5 meses de mi gobierno con el Palacio Municipal tomado afuera por los comerciantes. Pero recuperamos el centro. Y a los comerciantes les dimos oportunidad de trabajo. Y a los que tenían más antigüedad y vendían productos que sí se pueden vender en el centro, les dimos un puesto adecuado con una misma imagen para que trabajaran. Pudimos hacer un padrón, pudimos quitarle el control a los sindicatos y a las organizaciones que extorsionaban a los comerciantes y les tumbaban su dinero para dejarlos trabajar. Dicho de otra manera, arreglamos de fondo un problema que parecía inmanejable. ¿Y saben qué pasó? Políticamente, nada, nos fortalecimos. Socialmente, todo. Si ustedes van hoy al centro de Guadalajara, me va a dar mucho orgullo poder decirles, ahí está el ejemplo de lo que se puede lograr. Porque no se trata nada más de navegar por la sombrita. Imagínense qué fácil en aquel momento. Yo venía de ganar Guadalajara. Todo el mundo asumía que iba a ser candidato a gobernador. ¿Qué debería de hacer el gobernante según el manual de la política tradicional, de la política vieja? Pues una fórmula bien sencilla, y además en mí es más sencilla: gobernar sin despeinarse. O caminar por la sombrita, como dicen otros. Quienes gobiernan sin despeinarse tampoco son buenos gobernantes. Y ayer fue nuestro día, el día de los pelones. Ayer lo celebramos Dante y yo. Por eso Dante también fue un buen gobernante, porque como esa decisión, quisiera simplemente comentarles 2 más y con esto ya cierro. Guadalajara en aquel momento estaba partida en 2. Nuestra avenida principal, la avenida Alcalde, la que pasa frente a Catedral, estaba cerrada desde hacía 3 años por las obras de la línea del metro. Y entonces en aquella circunstancia, con la gente ya muy desesperada, el caos vial permanente, yo pregunté cuando llegué al gobierno de Guadalajara, ¿qué se va a hacer arriba del metro? Porque cuando terminara el túnel, pues algo iba a tener que hacerse en la vialidad. No había proyecto. El gobierno no tenía proyecto, la principal avenida de Guadalajara. Y entonces invitamos a los mejores arquitectos, hicimos un planteamiento, no solamente para arreglar la calle, sino para hacer una transformación urbana de fondo. Y dijimos, vamos a hacer que dejen de circular los coches por el centro. No hombre, ¿para qué les platico? El melodrama. Va a colapsar la ciudad, se va a destrozar el centro. Y dijimos, es una apuesta de largo plazo. No podemos seguir teniendo ciudades pensadas para los coches. Tenemos que pensar en ciudades para la gente. Y suena bien padre y bien fácil. ¿A cuántos políticos no los han oído decir eso? Pero hacerlo es muy difícil. Hoy, si ustedes caminan por el centro, van a conocer el proyecto de intervención urbana más profundo que se había hecho en muchos años en la ciudad. Alcalde se hizo semipeatonal y ha sido un proyecto que ha funcionado de manera exitosa, que recuperó el centro para la gente y que después de ese gran debate y de esa polémica que duró 1 año y que además fue previa a la elección del 2018, demostramos con hechos que las decisiones difíciles, las que parece que te van a condenar a tu gobierno al fracaso, son al final de cuentas las que hacen que tu gobierno tenga sentido. Las difíciles como esa y también las que tienen sentido social, porque no todas son de esas. Hay cosas en las que uno tiene que decidir pensando en la gente. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, imagínense nada más, se cobraba el ingreso a las unidades deportivas y a los parques públicos de Guadalajara. Tenías que pagar por entrar a lo público. Cuando llegamos y quitamos esas cuotas, otra vez manifestaciones de reclamo porque decían, Alfaro va a hacer que estén destruidas las unidades. Como ya no van a cobrar, van a dejar que queden destruidas. Las unidades ya estaban destruidas
porque el dinero que cobraban se lo robaban, no lo usaban para arreglar los parques y las unidades. Y cuando decidimos volver a hacer público, lo que recibimos fue un gran respaldo de la gente, pero también un gran compromiso para hacer las cosas bien. Y hoy podemos presumir nuestra red de unidades deportivas, que es la mejor de todo México, y podemos presumir la red de bosques urbanos de Guadalajara, que es la mejor del país y que ha sido reconocida como parte del premio que recibió Guadalajara como una de las 3 ciudades del mundo con el mayor compromiso para enfrentar los retos del cambio climático. Ayer Vero Delgadillo en su informe decía con mucho orgullo, porque ella y los presidentes y presidenta de Guadalajara y presidentas municipales de nuestra ciudad son los que hicimos posible todo esto, que esa gran apuesta por hacer de la agenda de sustentabilidad una prioridad del gobierno ha sido sin duda un acierto que hoy nos permite decir que Guadalajara, después de mi gobierno, turbulento, jaloneado, durísimo, el gobierno de Guadalajara fue bien duro, pero ¿saben qué pasó después? Que desde Guadalajara ganamos el gobierno de Jalisco, volvimos a ganar Guadalajara y lo vamos a volver a ganar en el 2024. Así de simple. Así de simple. Porque eso que dicen los carteles es, en resumen, la esencia de nuestro movimiento. Aquí no presumimos alianzas, no creemos en la estridencia como la única manera de hacer política. No queremos tener solamente eslogans pegadores que no tienen ningún respaldo atrás en términos de prácticas tangibles. En este proyecto y aquí en Jalisco, y lo estamos haciendo en otros lugares como en Nuevo León, como en Campeche, partimos de la premisa de que la gente lo que reconoce más allá de colores, de partidos, de banderas y de ideologías, la gente lo que valora y reconoce son los buenos gobiernos. Punto. Se puede lograr no solamente poner un buen ejemplo, se puede demostrar con hechos el ideario político de un proyecto como el nuestro. Hoy nos estamos preparando el Movimiento Ciudadano para enfrentar el 2024 con dignidad, con seriedad y con valentía, pero sobre todo nos estamos preparando para que los gobiernos de Nuevo León y de Jalisco sea nuestra principal carta de presentación para decirle a la gente: sí se pueden hacer buenos gobiernos, México tiene opción, México tiene alternativa. En medio de la adversidad, aunque nos han echado el caballo encima, aunque hemos construido gobiernos en una circunstancia política nunca antes vista, de regreso a lo más terrible del centralismo mexicano, en una circunstancia en los que nos han querido someter con el presupuesto como instrumento de presión, en Nuevo León y en Jalisco hemos actuado con dignidad y vamos sacando a nuestros estados adelante y no le vamos a fallar a México. Muchísimas gracias, mucho éxito, mucho ánimo. Bienvenidos a Jalisco.